Por favor, abran su Biblia en Primera de Pedro. Vamos a estudiar Primera de Pedro. Como predicaba el pastor Chance en esta mañana, en las últimas semanas, meses, han sido complicados para nuestra iglesia y en general. Hemos escuchado de muchas personas que han partido, han fallecido. Otras están pasando por dificultades, en fin. Pero es mi oración que esta carta nos ayude y nos anime en esta tarde. Pedro en esta carta, mis amados hermanos, nos muestra una de las labores más importantes que tenemos los pastores y los predicadores. Preparar al pueblo de Dios para permanecer firmes por el Señor Jesucristo en medio del sufrimiento. El apóstol repite este tema una y otra vez en la carta porque estos hermanos están pasando por grandes dificultades. Por ejemplo, dice el capítulo 1, versículo 6, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Capítulo 2, versículo 20 dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. Capítulo 3, versículo 14, dice lo siguiente, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, sois bienaventurados. Capítulo 3, versículo 17, porque mejor es que padezcáis por hacer el bien si la voluntad de Dios así lo requiere. Capítulo 4, versículo 12, amados, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido. Capítulo 4, versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios. Capítulo 5, versículo 9, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Capítulo 5, versículo 10. Después que hayas padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Te das cuenta lo que está intentando Pedro, mi hermano, con esta carta? La realidad es que el sufrimiento es inevitable. No importa a dónde te escondas, a dónde vayas, con quién estés, el sufrimiento te va a alcanzar tarde o temprano. El Señor Jesucristo lo dijo claramente en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción. Aflicción. ¿Sabes? Es triste escuchar a algunos predicadores que niegan esta verdad bíblica y que tratan de hacer de esta tierra el cielo. Eso es imposible, como podemos ver en este texto bíblico. Pero ¿sabes? El Señor no desperdicia una gota de sufrimiento. Él usa cada sufrimiento para su gloria y para nuestro bien. Por ejemplo, ya que el sufrimiento nos va a recordar que en este mundo nunca tendremos una tranquilidad completa. También ese sufrimiento nos hace anhelar nuestra patria celestial, ese reinado justo y perfecto con nuestro Señor Jesucristo. El sufrimiento refina nuestra fe y nos hace más semejantes a Cristo Jesús. También nos da la oportunidad de testificar por medio de nuestro testimonio del poder del Evangelio y de la providencia, amor y fortaleza que Dios nos da. Por eso Pedro escribe esta carta para consolar a los creyentes que están siendo perseguidos, están pasando por diversas pruebas. Él quiere que sean fortalecidos en esa situación. Pedro, en este primer capítulo hemos estado estudiando nosotros cómo anima a estos hermanos. Ha comenzado dándoles grandes y hermosas promesas.
y después les dio advertencias. Y últimamente hemos estudiado nosotros que en estos últimos versículos les ha dado indicativos. En el versículo 18 les indicó cómo fueron rescatados de una manera vana de vivir por medio de la preciosa sangre de Cristo. En el versículo 19 también les indicó que fueron rescatados por medio del Señor. Ahora, en los versículos 20 y 21, Pedro da un indicativo sumamente glorioso. Déjenme decirles de antemano que tenemos dos versículos impresionantes, increíbles. Vemos aquí algo que estoy seguro va a ser de gran bendición, pero les recomiendo que se pongan su gorra de teólogo, porque lo que nos dice aquí Pedro es impresionante. En estos versículos 20 y 21, Pedro da un indicativo glorioso. La redención no fue un accidente, sino un plan eterno, cuidadosamente trazado por Dios en la eternidad pasada. Miren lo que dice el versículo 20, ya destinado. ¿Destinado desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Y ese plan no se quedó archivado, sino que se ejecutó. Y el Señor Jesús fue entregado en sacrificio. Mira el versículo 20 al final. Pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Por qué lo hizo? Por amor a vosotros, dice aquí. Y gracias a esa obra majestuosa de Cristo Jesús, hoy tenemos acceso al Padre y una esperanza viva. Miren el versículo 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos toda esta información? Para que vuestra fe y vuestra esperanza estén en Dios. Estén en Dios. Mi querido hermano, esta porción bíblica te indicará dos elementos de la obra majestuosa de Cristo Jesús. Dos elementos majestuosos de la obra majestuosa de Cristo Jesús que te dan acceso al Padre. Vamos a estudiar que Cristo fue destinado por el Padre y vamos a estudiar que Cristo fue manifestado por el Padre. Dos elementos de la obra majestuosa de Cristo Jesús que nos dan acceso al Padre. Y créemelo, esto te ayudará a vivir con fe y esperanza en medio de la adversidad. Comencemos estudiando el primer elemento de esta obra majestuosa de nuestro Señor Jesucristo. Cristo fue divinamente destinado para nuestra salvación. Esto te ayudará a vivir con fe y esperanza en medio de la adversidad, y ese será nuestro primer punto. Mira el versículo 19, desde el versículo 19. Estos hermanos fueron rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20, ya destinado. Subrayen esa palabra que es muy importante, destinado. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Lo que tenemos aquí es simplemente impresionante. Lo que Pedro les está diciendo a estos creyentes y también a nosotros es algo increíble. La salvación no fue un plan improvisado, ni una reacción de emergencia a la caída del hombre, no. Desde la eternidad pasada, antes que todo esto existiera, Dios el Padre destinó a su Hijo Jesucristo para ser el Salvador de nuestras almas. Esto es increíble, impresionante. Pedro usa con mucho cuidado la palabra destinado, porque nos habla de determinar algo con anterioridad. Pero esa palabra también incluye un sentido de planeación minuciosa, deliberada, no algo improvisado. Esto quiere decir que en la eternidad pasada el concilio trinitario de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se reunió y en perfecta unidad determinó que Jesucristo sería el Cordero que quitaría el pecado del mundo. Juan
1:29. Esto va más allá de nuestra comprensión, de nuestro entendimiento. Ahora, lo que estamos leyendo aquí es extraordinario y al mismo tiempo emocionante. Pensemos en esto, ya que nos está revelando esto, el control soberano que Dios tiene sobre su creación. Si Dios preparó a su Hijo Jesucristo como el Salvador desde mucho antes de crear todo esto, es porque de antemano Dios sabía que el hombre iba a caer en pecado y necesitaba un Salvador. Antes de que todo esto existiera, nuestro Dios omnisciente ya lo sabía, nuestro Dios soberano. Cuando el primer Adán pecó, no crean que sonó una alarma en el cielo de emergencia y hubo gran confusión. No, esto no tomó por sorpresa a nuestro Dios omnisciente y soberano, porque ya estaba destinado el Salvador para las almas. Él sería quien derramaría su preciosa sangre, como dice el versículo 19, como antídoto contra el mortal veneno del pecado. Dice Apocalipsis 13:8 lo siguiente, hablando de la bestia apocalíptica: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Cordero, ¿qué Cordero? Miren lo que dice el resto de este versículo: el que fue inmolado o sacrificado. ¿Desde cuándo fue sacrificado, inmolado? Desde el principio del mundo. Nuestro Dios nunca improvisa, mis hermanos, nunca improvisa, y mucho menos en la redención. Todo está bajo el control soberano de su mano. Nada sucede por accidente, nada le toma desprevenido. Ahora, lo que estamos leyendo aquí es simplemente extraordinario y sorprendente. Piensen en esto. Si Dios destinó a su Hijo Jesucristo como el Salvador desde antes de la fundación del mundo, eso quiere decir que aunque Dios no es el creador ni el autor del mal, sabía que el mal existiría y Él lo permitiría y lo usaría para su gloria. Por esa razón su Hijo Jesucristo vino al mundo para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. La Biblia afirma que Dios no tiene nada que ver con el mal ni con el pecado, pero lo permite y no quita la responsabilidad del hombre. Dios decreta todo, permite lo que no aprueba y dirige la historia para sus propósitos. Así lo indica claramente José cuando confrontó a sus hermanos que lo vendieron como esclavo en Egipto. Ve conmigo, por favor, a Génesis capítulo 45 y mira lo que dice José mucho tiempo antes de que Pedro animara a estos hermanos con estas palabras. Dice Génesis 45:5 lo siguiente: ahora pues, dice José a sus hermanos, no se pongan tristes, ni les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Estos hermanos actuaron con envidia, maldad, son responsables ante Dios. Pero ¿te fijas lo que dice José? Dios usó ese mismo mal para preservar a su pueblo Israel durante la hambruna. Versículo 8 de este mismo capítulo: así pues, no me enviaron acá ustedes. Entonces, ¿quién lo envió? Sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Génesis 5:20, más adelantito, miren lo que dice José: ustedes pensaron mal contra mí. Mira lo que dice, ellos son responsables de esa maldad ante Dios.
mas Dios encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios no generó el pecado, no, pero ordenó sus resultados para su gloria y para el bien de su pueblo. De manera similar, Pedro en su primer discurso en Pentecostés lo describe en una manera muy clara. Ve conmigo a Hechos capítulo 2 versículo 22. Mira lo que dice este texto, Éxodo 2:22. Éxodo 2:22. Pedro se levanta valientemente y dice estas palabras: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Te das cuenta? El Padre envió a Jesús e hizo esas señales por medio de él. Miren el versículo 23, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento ¿de quién? De Dios, de Dios. ¿Quién destinó a Jesús para que fuera entregado y sacrificado? Dios. Dios en ese consejo celestial que estamos estudiando nosotros en Primera de Pedro. Dios fue el que lo hizo. Pero miren cómo termina este versículo. Ustedes lo prendieron y lo mataron por manos de inicuos, crucificándole. ¿Quién capturó a Jesús? ¿Quién lo mató con maldad? ¿Quién lo crucificó? Los varones israelitas. Los varones israelitas. Dios no generó el pecado, pero ordenó sus resultados para su gloria y para la salvación de su pueblo. ¿Te das cuenta? El escritor y pastor bíblico Scott Christensen, en su libro What About Evil, que en español es ¿Qué pasa con el mal?, lo expresa con gran precisión, y precisamente él es el que va a ser el orador en la conferencia de varones en el retiro. Él lo explica de esta manera en su libro: el mal no es arbitrario ni sin fin, sino que en la providencia de Dios tiene un lugar en su propósito redentor. Él permite el mal solo si puede haber alguna razón buena y de peso que no pudiera surgir de otra manera. Por ejemplo, la crucifixión del Señor Jesucristo fue el acto más perverso cometido por el hombre. Sin embargo, fue ordenada soberanamente para la salvación de los elegidos. Fin de la cita. Por lo tanto, el mal nunca va a frustrar los planes de Dios. Dios lo permite, el hombre tiene responsabilidad, pero nunca va a frustrar los planes de Dios. Pero ese mal se convierte en un medio para que Dios manifieste su gloria. Gracias a que Dios permite el mal, aunque no está de acuerdo, nosotros podemos contemplar su misericordia. Podemos conocer su amor. Podemos saber de su justicia, de su poder y de su sabiduría. Además, esto debió animar profundamente a estos hermanos del Asia Menor que están pasando por todo tipo de tribulaciones. Y también debería de animarnos a nosotros. Porque si Dios destinó a su Hijo Jesucristo como Salvador desde antes de la fundación del mundo, es porque Él sabía que necesitaríamos ayuda, que nuestras fuerzas no podríamos sostenernos en medio de la adversidad, en medio del pecado. El mismo Cristo que nos salvó también nos va a sostener en medio de la tribulación. Por eso Pedro anima a estos hermanos una y otra vez, recordándoles que Dios es fiel y que Dios no deja a ninguno de sus hijos. Déjame darte algunos ejemplos de este libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, que sois guardados o protegidos por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación,
Capítulo 3, versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Capítulo 4, versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador. Él escucha. Capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Capítulo 5, versículo 10, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, los afirmará y también los fortalecerá. Estas verdades deberían de ayudar a estos hermanos que están sufriendo esta persecución, porque deben de ver su situación no desde una perspectiva humana, sino desde una perspectiva eterna, divina. Estas pruebas no habían llegado porque Dios los había abandonado o porque a Dios se le salieron las cosas de control. No, no. Estas pruebas eran parte de un plan eterno de Dios que los escogió, los amó y que no los iba a dejar solos en medio de la adversidad. El cuidado de Dios no se demuestra por la ausencia de dificultades, sino por su fidelidad en medio de esas dificultades. Porque Él guarda, escucha, pastorea, recibe las cargas y perfecciona a su pueblo hasta llevarlos a su patria celestial, tal como lo leímos en estos versículos. Para los creyentes dispersos en Asia Menor, esta verdad fue una fuente de consuelo indescriptible, indescriptible. Sus pruebas, sus sufrimientos no eran un accidente fuera del control divino, al contrario, Dios las había permitido para refinar su fe. Ahora ellos podían entender mejor lo que Pedro ya les había enseñado acerca de esas pruebas en el versículo 7. Dice Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. ¿Quién prueba la fe de estos hermanos? Dios. Dios por medio de esas pruebas. ¿Por qué prueba su fe? ¿Para qué? Mira lo que dice el final de este versículo. Para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Por lo tanto, el mismo Dios que destinó a ese Cordero desde antes de la fundación del mundo, preparó estas pruebas para hacer madurar su fe. Tienen un propósito divino. Hermanos, las pruebas de estos creyentes y las nuestras no llegan porque las cosas se les salieron de control a Dios. No te equivoques. Como vimos, nada, absolutamente nada está fuera del control soberano de nuestro Dios. De hecho, los sufrimientos de aquellos creyentes siguen alentándonos hasta el día de hoy. Dios no desperdicia una gota de sufrimiento y las lágrimas de aquellos hermanos nos están ministrando después de todos estos años. Esto nos está recordando que Dios permite en nuestras vidas estas tribulaciones con un propósito. Este texto nos ayuda a entender que lo que sucede en nuestra vida no es un accidente, incluyendo las pruebas. Y que pase lo que pase, el Señor no nos dejará solos en la lucha. Él promete sostenernos y llevarnos a la gloria celestial. Dice Romanos 8:30, palabras de Pablo, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Por tanto, el mismo Dios que decretó la redención en la eternidad pasada, nos sostiene con poder y fidelidad. Bueno, pues ya estudiamos que Cristo Jesús fue destinado para ser nuestro Salvador. Ahora veamos que también el Señor fue manifestado.
Esto te ayudará a vivir con fe y esperanza en medio de la adversidad. Y esto será nuestro segundo y último punto. Cristo fue manifestado por el Padre. Mire lo que dice el resto del versículo 20. Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Pedro continúa su argumento mostrando la transición del plan eterno hacia su ejecución. La redención fue planeada antes de la fundación del mundo y ahora es revelada en la persona de Cristo Jesús. Ahí vemos el cumplimiento. Y Pedro narra esta transición con la palabra manifestado, es decir, revelado, dado a conocer, hecho visible. La palabra da la idea no solo de ser enviado, sino dado a conocer plenamente, dar a conocer algo que estaba oculto. Por lo tanto, Cristo no vino al mundo como un mensajero anónimo, vino como la revelación perfecta del Padre. Pensemos en esto. El hecho de que Cristo haya sido manifestado en carne revela la fidelidad inquebrantable de Dios. Aquel que planeó la redención desde antes de la fundación del mundo, no solo la prometió, sino que la ejecutó, aun cuando significó un alto precio. Entregar a su Hijo Jesucristo como sacrificio por los pecadores. Pedro, al hablar de esta manifestación, no introduce doctrinas nuevas, sino que confirma una verdad que ha sido proclamada a través de las Sagradas Escrituras. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Cristo se manifestó. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esto es maravilloso, porque el Dios que prometió salvarlos y sostenerlos, lo cumplió. Lo cumplió. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Dios es fiel, no deja a sus hijos en la adversidad. Ahora pensemos en esto. Si Dios el Padre manifestó a su Hijo en los postreros tiempos, esto quiere decir que Jesús no comenzó a existir en Belén. Entonces, la manifestación del Señor no tiene que ver con su creación, sino con su revelación. Jesús es Dios eterno que existió por la eternidad, quien decidió encarnarse para salvar de nuestros pecados. Ese glorioso misterio fue proclamado también por el apóstol Pablo. Dice Primera de Timoteo 3:16, e indiscutible, grande es el misterio de piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles, predicado por los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Esto, mis hermanos, es maravilloso y debe de animar a estos hermanos, porque su salvación y su fortaleza no depende de un hombre, sino del Dios Todopoderoso, Cristo Jesús. Ahora, pensemos en esto. Si Dios el Padre manifestó a su Hijo en los postreros tiempos para morir en la cruz y salvar a los pecadores, entonces ni los romanos ni los líderes judíos fueron los autores intelectuales de su muerte. No. Aunque esto no los exume, no los exenta de la responsabilidad por su pecado en la corte divina, como lo estudiamos anteriormente. La crucifixión fue perfectamente planeado en el concilio divino para salvar a estos creyentes que están pasando persecución. Esto quiere decir
que si el Señor hubiera querido, si Él hubiera querido, no lo habían puesto en esa cruz, ni se hubieran reído de Él, no se hubieran mofado de Él. ¿Tú crees que los romanos o los sacerdotes tenían el poder y la autoridad de detener a Dios hecho hombre? No, claro que no. Por ejemplo, en la noche de su arresto, una guardia de por lo menos 200 soldados entrenados y armados fueron por él. Dice Juan 18:4 lo siguiente: pero Jesús, sabiendo las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscan? Versículo 5, le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, ¿qué pasó con toda esa guardia? Retrocedieron y cayeron en tierra. Como ves, no fueron ellos. El Señor voluntariamente fue a la cruz tal como un cordero va al sacrificio. Nadie lo obligó. Dice Juan 10:17 lo siguiente: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. El Señor no fue una víctima pasiva de la maldad del hombre, sino el sacrificio perfectamente destinado desde antes de todo esto que nosotros vemos, desde antes de la fundación del mundo. Ahora, al tener nosotros toda esta información, es difícil no preguntarse: ¿por qué lo hizo el Señor Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué estuvo dispuesto a dar su vida por personas como nosotros, pecadores, ingratos, hostiles contra Dios? ¿Por qué? Y la respuesta está en ese mismo versículo. Miren lo que dice al final: por amor de vosotros, por amor de vosotros. Dice Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Fue ese amor el que sostuvo al Señor en la cruz del Calvario. No fueron los clavos en sus manos y en sus pies. Fue ese amor del Señor que lo sostuvo en la cruz y lo mantuvo ahí. No fueron los soldados romanos o la guardia que lo estaba resguardando. Fue ese amor que hizo que el Señor no se defendiera, no el poder del ejército romano. Fue su amor por ti. Saber esto debería de animar a estos hermanos en gran manera, porque si el Señor dio su vida por ellos, por amor, no los abandonaría, no los abandonaría. Pero no solo Dios Hijo los amó, también Dios el Padre los amó. Pensemos en esto. Si Dios el Padre manifestó a su Hijo en los postreros tiempos, esto quiere decir que tiene un gran amor por los redimidos. Piensa en esto. ¿Darías a tu hijo en rescate de un grupo de maleantes? ¿Darías a tu hijo, el más inquieto, el más rebelde, el más destructor? No, claro que no. Y si te pidieran entregar a un hijo que aún no nace, que va a nacer en 5 o 10 años, ¿lo darías? No, claro que no, eso es impensable. Mas sin embargo, Dios Padre lo hizo, dio a su Hijo unigénito. ¿Por qué? Por amor a ti, por amor a ti, por amor a los redimidos. Ahora podemos entender mejor ese famoso versículo de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto debería de animar a estos hermanos en la adversidad y debería de animarnos a nosotros, porque Dios Padre ofreció lo más valioso que tenía por ellos,
a su Hijo Jesucristo. Dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no daría también con él todas las cosas? Entonces, si Dios el Padre dio lo más valioso porque los amó, entonces no les va a negar a ellos ni a nosotros cualquier cosa que sea para nuestro bien y para su gloria. ¿No lo crees? ¿Con qué propósito Pedro les da todos estos indicativos y las implicaciones a estos hermanos en persecución? ¿Por qué toda esta información, hermanos? ¿Por qué? Regresemos a nuestro versículo 21, primera de Juan, capítulo 1, versículo 21, y miren el final, lo que dice: para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahí está el propósito. Lo que Pedro ha mencionado no es para llenarlos de información solamente, sino para que confíen en Dios plenamente. Ellos no deberían de confiar en sus recursos, en sus habilidades, en su fuerza o en su comunidad o donde ellos vivieran. No, ellos debían de confiar en Dios solamente. Ahí es donde estaba su seguridad. Por eso Pedro los llevó a aguas profundas de la teología, no con un fin intelectual, sino como un ancla espiritual para que sus almas permanecieran firmes en medio de la adversidad, en medio del dolor, en medio de la persecución. Por eso Pedro lo hizo. Con esta verdad, ellos podían entender que Dios los amaba y que su redención, su salvación no fue un accidente, sino un plan divinamente trazado desde antes de la fundación del mundo. Que esa tribulación, aunque dolorosa, tenía un propósito divino y que además, en medio de esa tribulación, nunca estarían solos. Dios mismo prometió estar con ellos en medio de la tormenta y llevarlos a su eterno hogar. Por lo tanto, la fe y la esperanza no son emociones pasajeras, sino respuestas espirituales que llegan al conocer plenamente y verdaderamente al Dios de la Biblia. Pedro cierra este pensamiento recordándoles que la fe y la esperanza son compañeras inseparables en la vida del cristiano. El pastor John MacArthur explica esta relación con palabras que resumen bellamente el mensaje de Pedro, y cito: la fe es creer en Dios en el presente. La esperanza es creer en Dios para el futuro. La fe es creer en lo que Dios ha dicho y ha hecho. La esperanza es creer en lo que Dios ha prometido hacer. La fe es confiar en Dios para el presente. La esperanza es confiar en Dios para el futuro. La fe acepta, la esperanza espera. La fe se apropia, la esperanza anticipa. La fe cree en Dios por lo que ha hecho, la esperanza cree en Dios por lo que hará. En resumen, Pedro les mostró más de Dios para que confiaran más de Él. Quien conoce a Dios profundamente puede vivir firme en el presente y con esperanza para el futuro. Aun cuando esté pasando por adversidad, aun cuando esté pasando por tribulación, porque sabe en quién ha creído y que es poderoso. Termino con esto. Pedro quiso motivarlos en detalle acerca de la obra majestuosa del Señor Jesucristo para que conocieran más profundamente a Dios. Ese conocimiento sería fundamental para su fe y para su esperanza, para que creyeran a Dios en el presente y en el futuro
sin importar lo que sintieran y sin importar lo que vieran. Aunque Dios no era el autor del mal que los afligía, sí iba a usar ese mal para cumplir sus propósitos, sin dejarlos ni un solo momento abandonados en medio de la adversidad. Con esta carta, Pedro está cumpliendo una de las labores más sagradas que tenemos los pastores y los predicadores: preparar a nuestra iglesia, a la iglesia del Señor Jesucristo para la adversidad, para que la enfrenten con fe y con esperanza. Y esa fe y esperanza solo nace de un conocimiento correcto y profundo de las verdades acerca de nuestro Dios. Es verdad que Dios no se complace con el dolor, pero como dice Scott Christensen, lo usa para un bien mayor. Dios no se complace en tu dolor, pero lo usa para un bien mayor. Como una madre no disfruta el dolor del parto, pero ese dolor da vida. Como el grano de trigo que cae y muere, pero da fruto. Como el oro que pasa por ese fuego intenso, pero al salir brilla más. Así como Dios permite nuestras pruebas porque Él quiere producir algo glorioso en nuestras vidas. Él nos poda como el labrador poda la vid para hacernos más fructíferos. Nos disciplina para que participemos de su santidad. Nos moldea como el alfarero al barro para que tomemos la forma de su Hijo Jesucristo. Incluso un día nos llamará delante de su presencia para que disfrutemos su compañía por toda una eternidad. Una eternidad, mis hermanos, sin dolor, sin enfermedad, sin pecado y sin muerte, en compañía de aquel que fue destinado y manifestado por amor de nosotros. Por esa razón vale la pena vivir para Cristo aún en medio de la adversidad, porque Él ha hecho una obra majestuosa que nos permite vivir con fe y con esperanza. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor y buen Dios, gracias por lo hermoso de su palabra. No podemos encontrar consuelo, alivio, fortaleza en ningún otro lugar. Gracias, Señor, porque en esta noche le hemos conocido un poco mejor cómo usted realmente se preocupa por sus hijos, cómo usted no los abandona. Gracias, amado Dios, porque usted es fiel. Y si usted ha entregado a su Hijo Jesucristo, ¿qué no hará por nosotros? Cualquier cosa que sea para nuestro bien y para su gloria. Gracias, Señor, por la fortaleza que le ha dado a esta iglesia, que en los últimos tiempos ha pasado por el fuego de la refinación. Le doy gloria, Padre Celestial, porque cada hermano que usted le ha llamado delante de su presencia dio un testimonio firme por Cristo Jesús. Ayúdenos a nosotros también, porque como estudiamos en nuestra carne, en nuestra fuerza, no podemos permanecer firmes. Pero sí, Señor, si usted nos ayuda, si su Santo Espíritu nos sostiene, ayúdenos por favor en medio de la necesidad, en medio de la prueba, que nuestros ojos no sean nublados, que siempre veamos esa obra majestuosa de Cristo Jesús por amor a nosotros. A Él sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén.